una cosa interesante que me han preguntado y me gusta. Me gusta y me alarma. Dice Daniel Vázquez. Hola Mauricio, ¿qué opinión tienes sobre la apropiación cultural? Ejemplo, la Secretaría de Cultura de México reclama apropiación cultural por blusas chinas que imitan bordados de comunidades mayas. Gracias. O sea, unas blusas chinas imitan unos bordados que hacen unas comunidades mayas. Y esos bordados solo los deberían poder hacer los mayas, ¿verdad? Entonces el traje de China poblana, México pretende devolvérselo a Filipinas, que es de donde vino la China poblana original. Digo, es apropiación cultural, ¿no? Es tomar para la cultura mexicana algo que era propio de la cultura de Filipinas. Luego hay unos dibujos de larvas muy peculiares, que la gente cree que son muy mexicanos, con los que se hacen estos pañuelos que llamamos paliacates, no sé si los conocen. Tiene unos dibujos de larvas muy indostanos, ¿no? Porque proviene es una tela que proviene de la península de Palicut. Todas estas cosas llegaron a México a través de la nao de China o nao de Filipinas, que traía bienes del oriente, llegaba a Acapulco, en Acapulco se transportaban por burro o por carruaje, pero fundamentalmente por trenes de burros con alforjas, se transportaban los materiales hasta Veracruz, donde se volvían a embarcar para traerlos a España, y así era como se manejaba la riqueza de España en aquel momento, utilizando tanto su presencia en las Filipinas como su presencia en México. Entonces, mi pregunta es esa. Si están dispuestos a no utilizar Twitter, es decir, la señora secretaria de la Cultura de México, que no sé quién es, o el señor secretario de Cultura de México, pues preguntarle si va a dejar de usar Twitter. Y por supuesto va a dejar de usar traje. Pero el traje es una derivación de una ropa europea del siglo XVIII que evolucionó hasta lo que hoy conocemos como el traje. El otro día andaba yo muy guapo del traje porque fui de boda. ¿Se acuerdan que para eso compré la corbata de guitarritas eléctricas? Entonces, si el señor secretario de Cultura está totalmente dispuesto a dejar de usar traje, a dejar de usar Twitter, a dejar de usar corbatas de seda italiana, que son caras, y los Rolex suizos, esos son más que además de apropiación cultural, son un escopitajo a la cara de los pobres en México, ¿no? Sobre todo si usted no es alguien que haya trabajado para ganárselo, sino que es usted un político de toda la vida. ¿Qué más? Automóviles. El automóvil no nació en México. El automóvil es el primero, lo crea Daimler-Benz, lo crean Daimler y Benz, se populariza en Alemania y Francia y no tendría por qué estarlo usando ningún mexicano. ¿Qué más? Los antibióticos, por ejemplo, sí, también. La radio. El petróleo no se empezó a usar en México, el petróleo se empezó a refinar en otros lugares, entonces no tendría por qué refinarse en México. O sea, puedes sacarlo, pero es apropiación cultural utilizar los métodos de refinación que se crearon y se patentaron en otros países, ¿no? Y el rock, vamos a cerrar todos los grupos de rock mexicanos y de blues y esas cosas, porque todo es apropiación cultural según esto. Estos ejemplos burdos que estoy usando, que sé que son, a ver, no están muy pensados porque voy improvisando, pero nos sirven quizás para darnos cuenta de una cosa, la imbecilidad tan profunda de la visión posmodernista y relativista que se ha impuesto en muchos lugares del mundo y contra la que estamos luchando algunos, implica el fenómeno de la política de identidades, es decir, otra vez las burbujas estancas, la segregación cultural, racial, étnica, lingüística, sexual, por peso, por estatura, por largo del lóbulo de la oreja, por cualquier cosa que sea identitaria para una persona o más. Y que se trata precisamente de decir que todos los seres humanos son distintos y que todas las culturas son o deberían ser espacios estancos, espacios donde no debe entrar nada porque es ajeno a su cultura y no debe salir nada porque es ajeno a todas las demás culturas del mundo. Es decir, que si usted está muy orgulloso de que canten rancheras en Japón, quizás se equivoca porque las rancheras no deberían salir de México. Y si a usted le gusta mucho ver manga, por ejemplo, o anime,
usted tiene un problema porque eso debería ser solamente la cultura japonesa. Es tan soberbiamente estúpido, esto lo he dicho en varias ocasiones, pero lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Es tan soberbiamente estúpido considerar que las culturas son estancas, que tú tienes derecho a exigir que la tuya, porque es tuya porque naciste aquí, no porque la crearas tú, cuidado. Es una cultura a la cual tú llegaste, como puede llegar un chino, un sudafricano, un estadounidense, un canadiense, alguien de Tuvalu. Y esa cultura que tú consideras tuya no es tuya. Primero que nada es un legado colectivo, en el cual han entrado muchas otras culturas. Ahí no hay mayas puros, ni hay culturas mayas puras. Esos bordados, en esos tejidos, en esas telas, se hacen con la suma de multitud de culturas que han incidido en lo maya desde 1400, serán 1500 algo, cuando Jerónimo Guerrero y Diego de Aguilar, ¿era Diego? Creo que sí, naufragaron frente a las costas de Yucatán y se integraron a las culturas, a las culturas mayas. Bueno, a los otros que venían con ellos parece que se los comieron, pero ellos se adaptaron a la cultura maya. Jerónimo Guerrero y el otro no me acuerdo que era, creo que era Diego de Aguilar, el que fue el medio intérprete de Cortés, es decir, él interpretaba del español al maya y Malinche, doña Marina, interpretaba del maya al náhuatl. Luego ella aprendió español e hizo que Diego estuviera... Jerónimo de Aguilar quedara inservible. Bueno, desde aquel encuentro entre las culturas de los mayas, que ya tenían una larguísima cultura y que habían interactuado con otras muchísimas culturas a su alrededor, zapotecas, olmecas, sobre todo nahuas, tepanecas, teotihuacanos, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, todas las muchas culturas que cubrían la Mesoamérica de entonces, se están contaminando o enriqueciendo las culturas. ¿Okay? Entonces, si un chino no puede copiar algo que le gusta, que puede hacer bien, tú tampoco deberías poder. Si aceptamos eso, vamos a vivir en un mundo muy feo. Porque, y sobre todo hoy que tenemos esto, que nos está uniendo a ustedes 140 conmigo en este momento, que es la tecnología que no generó nadie en concreto, que ha salido de distintos lugares, que ha salido de distintos países, de distintas visiones. El Bluetooth es una visión claramente nórdica, por ejemplo, y tiene ese nombre por un rey que se llamaba Diente Azul, precisamente. No es estadounidense. Si asumimos que en este momento la globalización lo toca todo y todos estamos empapados de una variedad de culturas enorme que nos enriquece, que nos hace ser parte del todo humano, la estupidez de la apropiación cultural resulta un enemigo absoluto de la capacidad humana de tener cultura, una sola cultura. Yo decía, y lo he analizado mucho en términos de la música, porque es un fenómeno que, como ustedes saben, me interesa mucho, la gaita. Cuando tú dices a alguien, bueno, ¿cuál es el instrumento más asturiano o más escocés o más irlandés? ¡Oh, la gaita! No, la trajeron los romanos. La gaita la trajeron los romanos, así que devuélvele todas tus gaitas, todas tus muchas variedades de gaitas que hay por toda Europa, devuélveselas a los romanos. El banjo, que lo he comentado, los irlandeses lo conocen cuando se embarcan como marineros para huir de la hambruna de la patata a mediados del siglo XIX. Y esos marineros irlandeses se encuentran el banjo, se lo traen de regreso, y hoy el banjo es un instrumento folclórico irlandés. ¿Vas a ir a casa de los irlandeses a quitarles sus banjos? Y sus buzukis, porque desde los años 60, desde la década de 1960, el buzuki se vuelve parte integral de cualquier conjunto de música celta. Y México va a devolverle la guitarra a España, ¿no? Porque no había guitarras, no había instrumentos de cuerda en el mundo azteca. En el mundo azteca había instrumentos de percusión y flautas.
algunas de ellas muy interesantes como las flautas dobles, pero no había instrumentos de cuerda. ¿Hasta dónde podemos llegar, desarrollar esta estupidez? ¿Y dónde tenemos que poner un alto? Y es lo que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo y he estado haciendo en la medida de mis modestísimas posibilidades. Decir, eso es estúpido. Toda cultura es propiedad, patrimonio de toda la humanidad. Cuando se declara un monumento o una práctica patrimonio de la humanidad o patrimonio inmaterial de la humanidad, es porque es de la humanidad, no porque es patrimonio inmaterial tuyo para que no lo toque nadie más. No puedes tocar blues, no puedes oír a Beethoven, no puedes ver la pintura de Van Gogh o de Rubens o de Picasso, no puedes ver ni siquiera la de Remedios Varo que llegó de España a México exiliada. Fijémonos en lo enormemente estúpido que es esto. Y una vez que nos demos cuenta de lo enormemente estúpido que es y de cómo la cultura es solo una, y tú puedes elegir qué gaita quieres tocar, y no importa que no sea la de tu cultura, sobre todo si eres mexicano y no tocas la gaita, no sé por qué decide que le estoy hablando al teléfono y todavía no averiguo al teléfono, al reloj, y todavía no sé por qué. ¿Qué hago para que crea que estoy hablando con él? Si asumes que tú eres la suma de todas las culturas, que tu lengua proviene del latín, pero que estuvo influida enormemente por otros vertientes que se unieron en España, incluidas las lenguas celtas, y que esto al venir a América Latina se empapa de una enorme cantidad de vocablos de todas las culturas indígenas, no solamente de la náhuatl, porque en México hay mucha gente que cree que son aztecas todos, puros, cultural y étnicamente puros, son bobos. Si te das cuenta de la riqueza que es compartir la cultura y apropiarte, no apropiarte, reclamarte dueño de toda la cultura humana como tuya, de la literatura de Dostoyevsky y de los tatuajes de los maoríes, te vuelves un humano mucho más amplio y te quitas de estupideces provincianas, globeras, bicicleteras, pobres, mezquinas, roñosas, que se sustentan en una filosofía despreciable, que es toda la filosofía que dice que la razón, la lógica, la biología, la ciencia, la inteligencia no tienen lugar en el mundo porque tú creas la realidad con tu discurso y las culturas deben estar separadas entre todos y vamos a crear una red de campos de concentración aislados para vivir cada uno en su cultura y ni se te ocurra hacer un haiku. Es que no puede ser tan estúpida la gente. Pero lo importante no es solo esto, no es solo lo que digo. Lo importante es que ustedes vayan y le digan a quien esté al frente de la Secretaría de Cultura de México, no digas estupideces. Tú crees que estás defendiendo a los indígenas y lo que estás haciendo es aislarlos. De esto también hablamos yo un poco la semana pasada. Es que hay que ser imbécil.